Salmo 19, y miren lo que dice estos versos, a partir del verso 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila el panal. Esto nos habla de la palabra de Dios. La palabra de Dios, sus mandamientos son perfectos y es maravilloso lo que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Esta mañana vamos a comenzar una nueva serie. ¿Ya vio cómo se llama? GPS. GPS. ¿Qué quiere decir GPS? Me va a decir el Sistema de Posicionamiento Global. Bueno, esas son las siglas en inglés, ¿verdad? Pero nosotros, el Señor puso en mi corazón esto y se llama el gran plan del Señor. Y es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros para llevarnos de donde estamos a donde Él quiere llevarnos. Y para esto, Dios nos ha dejado todas las herramientas para que nosotros podamos conocerle y llegar a ese lugar. Y vamos a empezar hoy a ver 5 pilares, 5 temas que son pilares dentro de la fe cristiana. Y lo primero que tenemos que entender es que Dios quiere revelar y Dios ha revelado su plan. Y existe una falta de conocimiento general acerca de la Biblia. ¿Escuchó? Existe una falta de conocimiento general acerca de la Biblia. Y lo peor es que de acuerdo, estuve investigando acerca de, me gusta leer las estadísticas y buscar lo que realmente, si voy a decir algo tiene que estar sustentado, ¿no? Y estuve buscando, y la Sociedad Bíblica Americana, en mayo de 2016, o sea, apenas hace unos meses, dicen que el porcentaje de personas que cree que la Biblia es un libro anticuado de enseñanzas y consejos ha crecido en los últimos años. Es decir, mucha gente piensa que este libro que usted tiene en su mano, o que tiene en su iPad, o que tiene en su teléfono, es un libro anticuado que no tiene relevancia para el día de hoy. Y cada vez más gente cree que este libro no tiene aplicación para su vida práctica en este día. Y aquellos que creen que la Biblia es un libro sagrado, ha caído del 86% al 80%. O sea que la Biblia, para la gente, la Biblia ya no es un libro sagrado. Para 20% de ellos ya la Biblia no es un libro sagrado. Y es un libro que contiene enseñanzas antiguas que no son prácticas para la vida. Dicen que una vez le preguntaron en una iglesia, hicieron una encuesta y preguntaron ¿qué son las epístolas? Y alguien contestó: son las esposas de los apóstoles. Y claro, o sea, la palabra epístola no es una palabra que nosotros escuchemos constantemente o regularmente. La palabra epístola quiere decir carta. Y cuando hablamos de las cartas que están en el Nuevo Testamento, se llaman las epístolas, pero a veces la gente no entiende o no sabe lo que son las epístolas y claro, pues piensa que son las esposas de los apóstoles. Así es que nosotros estamos comenzando esta serie de estudios que nos van a ayudar a entender el plan de Dios para nuestra vida. Y este primer mensaje se llama el plan revelado y es una cosa maravillosa. Usted y yo y todos los seres humanos podemos conocer a Dios por lo que Él se da a revelar, por lo que Él nos dice de Él mismo. Hay algo interesante. Por ejemplo, la Biblia dice, Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y claro, usted seguramente se ha encontrado alguna noche donde en algún lugar remoto donde no hay contaminación lumínica, donde se ve el cielo impresionante y las estrellas brillando en todo su esplendor, y usted se para ahí, comienza a ver el Marte que se ve de color rojo, y comienza a ver Venus que se ve muy brillante, y comienza a ver el cinturón de Orión, que esas son esas 3 estrellitas que se ven, y ve la constelación de la Osa Mayor y la Osa Menor, y comienza a ver todas estas maravillas, y usted se queda asombrado de la maravilla que Dios ha creado, y usted dice: wow, qué pequeño soy ante esta grandeza. Un día me acosté en una banca y me puse a ver la inmensidad del espacio, y en un momento me dio terror porque sentía que el espacio me estaba jalando, ya me iba a ir, y me agarré de la banca, me levanté y ya no quise ver. Pero es maravilloso lo que nosotros vemos, y la Biblia dice: el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos capítulo 1 dice: porque las cosas escondidas de Dios son claramente visibles por medio de las cosas creadas. Entonces la Biblia nos dice que todo lo que nosotros podemos ver nos da testimonio de un creador que se interesa por nosotros. Y hay gente, bueno, sabemos que hay agnósticos y que hay ateos que dicen no, y que las leyes, y comienzan a decir varias cosas de acuerdo a su opinión, de acuerdo a lo que ellos han estudiado y de acuerdo a todas las cosas que ellos piensan, y piensan que bueno, no hay un Dios, que somos un accidente de la naturaleza, que hace millones de años hubo una explosión y que de ahí salimos. Sin embargo, cuando nosotros vemos toda esta complejidad del universo y sabemos que hay leyes, una de las cosas, por ejemplo, la teoría de la evolución. El nombre que dice, la teoría de la evolución, es una opinión de que alguien piensa que venimos de una serie de cambios evolutivos a través de los siglos. Es una teoría. Sin embargo, cuando vemos las estrellas y los científicos ven las estrellas y llegan a determinar que hay leyes que rigen el movimiento de los planetas, que se llaman las leyes de Kepler. Después hay leyes que rigen la composición y la descomposición de la materia, que son las leyes de la termodinámica. Y hay leyes que determinan nuestras herencias, que se llaman las leyes genéticas. Todas estas son leyes, no son teorías. Y sin embargo, la gente prefiere creer en teorías que en leyes. Pero ¿sabe qué está pasando ahora con los últimos, con los científicos más recientes y los filósofos más recientes? Al ver la complejidad y al darse cuenta que ni el naturalismo ni todas estas cosas de las teorías pueden explicar al ser humano, entonces están viniendo algo que se llama la creación inteligente. Entonces, aunque no creen en un Dios, o no creen en el Dios de la Biblia, creen que hay una mentalidad inteligente, un ser inteligente que hizo toda la creación. Y esta teoría ahora es la que muchas personas están creyendo, sobre todo científicos y filósofos que no creen en la palabra de Dios como la Biblia. Pero es impresionante cómo la misma naturaleza, el universo, todo esto nos da un testimonio maravilloso de que Dios existe. Y lo más maravilloso es que Dios se revela. Y todas las preguntas fundamentales de la existencia, la Biblia tiene respuesta para ellas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi origen? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hay después de la muerte? Todo el mundo se quiere preguntar qué hay después de la muerte, y algunos te dicen, no hay nada, te mueres y ahí te quedas en la tierra. Sin embargo, todos sabemos, y en nuestra mente y en nuestro corazón hay algo que sabe que hay una trascendencia, que hay algo más allá de esta muerte. Y la Biblia entonces nos da respuestas. Entonces, ¿lo que vamos a ver hoy? Bueno, vamos a comenzar a ver este plan revelado de Dios. Dios revela su plan, y Dios revela su plan en un libro maravilloso que Él nos ha dejado, que se llama la Biblia. Y la Biblia, ¿qué es la Biblia? Tú no vas a pensar, bueno, ¿qué es la Biblia? Es un libro viejo que la gente tiene ahí en
en sus libreros que nunca se abre. Sin embargo, la Biblia es más contemporánea y más actual que el New York Times del día de hoy o que el Washington Post del día de hoy. Cualquiera de nosotros podemos venir a ver la palabra de Dios y encontrar un mensaje maravilloso para nosotros. ¿Cuántos de nosotros en la noche suena el celular? O Droid, como hace el mío. Rápido checo a ver quién me escribió algo. Estoy chequeando mensajes que alguien me llama. Déjeme decirle, Dios constantemente manda su palabra, su mensaje a nuestra vida y nosotros lo ignoramos. Escuchen, y ojalá que se sienta mal. No, ojalá que no se sienta mal. La gente ya ni lleva sus Biblias a la iglesia. Ya ni las usan. Y eso es algo muy triste, porque la Biblia es la palabra de Dios. Es el mensaje que Dios te está dando cada día para inspirarte, para darte consejo, para consolarte, para lo que necesites. Dios tiene una palabra para ti. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es una colección de 66 libros. Tiene una autoridad divina. Mire, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 19. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acerca de la Biblia. Primera de Pedro ya está casi al terminar la Biblia, unos cuantos libros antes de terminar la Biblia. Y dice así, Primera de Pedro 1, 19. Digo, Segunda de Pedro 1, 19. ¿Eh? ¿Estoy bien o estoy mal? Segunda de Pedro 1, 19. Dice así, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Mira, hay mucha gente que usted conoce que le dice, la Biblia la escribieron ¿quién? Los hombres. O sea, van a desacreditar lo que Dios dice. ¿Se acuerdan qué dijo Satanás en el huerto del Edén? Con que Dios ha dicho. Es la táctica, es el engaño. Desacredita lo que Dios dice y ya no tienes ningún fundamento, ningún soporte para la moralidad, para tu vida. No tienes nada, porque lo mismo dice el Chanoc, la revista, el Condorito, cualquiera de esas, que la Biblia. Porque si la Biblia la escribieron los hombres, el Condorito también. ¿Cuál es la diferencia? Por eso tenemos que establecer la base, y la base dice aquí, la Biblia fue inspirada por Dios y nunca ningún hombre que fue inspirado por Dios habló de su propia cuenta y puso aquí únicamente lo que Dios reveló y lo que Dios inspiró. Así es que dice una vez que Clayton King, ustedes lo conocen, generalmente cada año viene a dar un retiro para los jóvenes. Dice que una vez iba manejando y se encontró un hitchhiker, ¿no? Uno de los que piden, le decimos de diferente manera, ride, cola, jaladita, de diferentes maneras, y luego nos metemos en cada problema, pero un hitchhiker, ¿no? Y entonces dijo, yo sabía que siempre hay peligro en levantar a una persona de la carretera en tu carro. Dice, sin embargo, algo me dijo que lo levantara. Entonces se sentó ahí y bueno, pues yo soy un evangelista y le comencé a compartir de Dios y esta persona me dijo, yo creo que la Biblia la escribieron los hombres y además está llena de errores. Entonces dice, yo tenía un Nuevo Testamento ahí, agarré el Nuevo Testamento, que es menos de la mitad de la Biblia, son 27 libros, la Biblia son 66. Agarré un libro, 27 libros, le dije, enséñame dónde hay una contradicción. Y no pudo. Porque la gente nada más habla por hablar, sin jamás haber leído y sin haber jamás estudiado y considerado la palabra de Dios. Así es que la Biblia ha sido atacada
durante toda la historia. Sin embargo, es maravilloso. Cuando estoy estudiando esto, la verdad es que yo cada vez me maravillo más de la palabra de Dios. Hay pruebas que se llaman pruebas bibliográficas del texto. ¿Qué pasa cuando un libro o un escrito lo pasas a través de una prueba bibliográfica y determinas cuándo se escribió? Y es maravilloso, por ejemplo, ¿quién duda de los escritos de Platón? ¡Uy, gran Platón! ¿Quién duda de los escritos del historiador Tácito, el historiador romano? Tácito, que nos dejó la historia, los anales de la historia, y todas estas cosas que nosotros ponemos en los libros y las declaramos como verídicas. Pero todo mundo declara que la Biblia fue escrita por hombres y que contiene historias que no son reales. O sea, una serie de cosas impresionantes. Escuchen, Platón, que escribió aproximadamente 400 años antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, solamente se tienen 7 copias de sus manuscritos. Solamente 7 copias de sus manuscritos. Y se cree que todo eso que está ahí, que dijo Platón, es lo que realmente dijo Platón y lo que hay que creer acerca de Platón. Con 7 copias. Tácito. Y además, las copias más antiguas que se tienen de Platón corresponden al año 900 después de Cristo. Es decir, durante 1500 años desaparecieron por completo las copias. Y de repente en el año 900 aparecen copias de los escritos de Platón. En el año 900, o sea, ya habían pasado 1500 años. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, escuche, o 1300 años, ya no sé ni matemáticas. Ahora, Tácito escribió en el año 100 después de Cristo. Entonces, él escribe la historia en el año 100 después de Cristo y no se tienen registros de copias de los textos que escribió Tácito, sino hasta el año 1100 después de Cristo. O sea que los escritos más antiguos que tenemos de las copias que escribió Tácito es de 1100 después de Cristo. Y lo que dijo está escrito ahí. Y solamente se tienen menos de 20 copias de lo que escribió Tácito. Escuche, de la Biblia hay más de 9000 copias. Y muchos de ellos datan solamente 100 años después de que se escribieron. Y la gente que ha hecho pruebas y ha dicho, a ver, el texto que tenemos aquí ahorita en el año 2020 lo voy a comparar con el que se escribió y que tenemos más antiguo, que es del año 150, lo comparan y no hay error. Es algo maravilloso que nosotros podemos saber que Dios tiene un control maravilloso y que la palabra de Dios es la autoridad divina de Dios. Escuche, la Biblia es el libro más vendido. Estuve viendo las estadísticas. Se calcula que 4 billones. 4 billones. ¿Sabe cuántos son 4 billones? Son muchas. 4 billones de Biblias se han vendido. Y se ha traducido alrededor de 2000 lenguas e idiomas. No hay ningún otro libro con estas características como la palabra de Dios. Así que cuando alguien venga y le diga que la Biblia fue escrita por hombres, usted ahora tiene herramientas que dice, a ver, muéstrame por qué dices que la escribieron los hombres, no que las contradicciones, ¿dónde hay una contradicción? Háblale acerca de los textos que comienza a defender lo que tú crees y comienza a creer lo que la Biblia dice. No solamente eso, vemos la relevancia de la Biblia. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así es que la palabra escritura, toda la escritura es inspirada, otra vez esa palabra inspirada. La palabra escritura se refiere a estos escritos sagrados. Muchas religiones o las religiones tienen sus escritos sagrados. Los hindúes tienen el Bhagavad Gita, los musulmanes tienen el Corán. Ahora escuche, esto es algo que voy a decir que no pude corroborar, pero que lo escuché.
ninguno de estos libros declara ser la palabra de Dios. Son libros sagrados, pero que jamás dicen esto es la palabra de Dios. La Biblia dice, es inspirada por Dios, como lo leímos en 2 Timoteo 3:16. En 2 de Pedro 1:20 que vimos que es inspirada por Dios. En 2 de Tesalonicenses 2:13 vemos que es la palabra de Dios. La Biblia dice, esto es palabra de Dios. Vino palabra de Dios y me dijo, yo soy Jehová tu Dios. Establece que esta es la palabra de Dios. Y escucha, aquí dice la Biblia que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, la Biblia tiene un uso práctico de todos los días. La Biblia no habla solamente de cosas del cielo que son imprácticas, sino habla de cosas que son prácticas para nuestra vida. Son los consejos que Dios te da aquí, hoy, cada día. Estas palabras te dan ánimo cuando necesitas ánimo. ¿Estás desanimado? Ven a la palabra de Dios y vas a escuchar un mensaje maravilloso de la palabra de Dios que te dice, yo soy tu Dios, no temas, no desmayes, yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con el poder de mi diestra. Y cuando estás desanimado te vas a sentir animado. Cuando estás confundido, vas a escuchar la palabra de Dios que te dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. ¿Tienes problemas? ¿No sabes qué está pasando? La palabra de Dios te va a dar respuesta. ¿Por qué? Porque es una palabra de hoy para ti. Es un texto de Dios para ti. Imagínate cada mañana el Señor, ya el Señor ni tiene dedos, pero tantos mensajes de texto que manda, ¿verdad? Bueno, el Señor es espíritu, no tiene dedos, pero el Señor está mandando su mensaje de texto constantemente a nosotros para que recibamos el mensaje, su consejo, su palabra, su ánimo. Entonces, la palabra de Dios es importantísimo para cada uno de nosotros. Tengo un grupo con mis compañeros del middle school y en las mañanas he tenido por costumbre mandarles un salmo. Les mando un salmo por texto a las 6 de la mañana. Les mando un salmo. Buenos días, compañeros. Ahí les va para meditar. Salmo, pum, y le aviento. Recibí el otro día un mensaje y me dice así, escucha. Acuérdense, mis amigos son de México, ¿no? Dice, no manches, Alex. ¿Tienes una bola mágica? Todo lo que dices me está pasando a mí. Yo que voy a saber cómo le está yendo, ¿no? Yo nomás lo único que hago es pasarle un salmo y ella misma me dice, ¿cómo es posible que sepas por lo que estoy pasando y me mandes un salmo que me habla precisamente? Déjame decirte, es la palabra. Y eso le contesté, esta es la palabra de Dios para ti. Dios sabe por lo que estás pasando. ¿En dónde buscas ayuda y consejo, corrección, ánimo para cada día de tu vida? Walter Mercado, corre el canal 40, ponle. A ver qué dice Walter Mercado. ¿Dónde buscas ánimo para tu vida, consejo? Escucha, la Biblia no es un libro aburrido. A veces los predicadores la hacemos aburrida. Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. No solamente eso, número 3 es la palabra de Dios. Aquí vemos la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 2:13 dice, cuando fui a ustedes y escucharon el mensaje, lo recibieron como lo que es. ¿Qué es? La palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro, cuando nosotros leímos el capítulo 2, 2 Pedro 1:19, los versículos anteriores, el 16, dice, porque nosotros no les dimos dar a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo imaginaciones supersticiosas. Imagínense. Pedro está diciendo, yo no les voy a dar un mensaje que son imaginaciones supersticiosas, porque yo mismo estuve con él en el Monte Santo cuando recibió del cielo una voz que le dijo, este es mi Hijo amado. Tuve esa experiencia maravillosa de escuchar esa voz del cielo que dijo que Jesucristo es el Hijo amado. Y dice, pero tenemos además la palabra profética más segura. Más que mi experiencia, más que
tengo algo más sólido para basar mis creencias y mi fe. Y es la palabra de Dios. Y dice, lo cual tienes que estar atento. Como has estado en un lugar oscuro, necesitas luz. En la antigüedad no había de esas lamparitas que tenemos hoy. Tú sacas el celular y te alumbras. Dice, si estás en un lugar oscuro, la Biblia es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día es perfecto y el lucero de la mañana sale en tu corazón. Tenemos aquí la antorcha, la palabra que tenemos que poner en alto para que alumbre nuestro caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Aquí tenemos el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. La Biblia contiene algo impresionante, se llaman profecías. Porque nunca la profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana, lo leímos en 2 de Pedro. Estas profecías son impresionantes. Cuando nosotros venimos a la Biblia y estudiamos las profecías, nos damos cuenta que son impresionantes. Por ejemplo, 750 años antes de que Jesucristo naciera, el profeta Isaías escribe y dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuándo se cumplió? Jesucristo la cumplió y luego dice el Evangelio de Mateo, estando desposada María con José, aquí se halló que había concebido el Espíritu Santo, y José, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, mas aquí un ángel del Señor le apareció y le dijo, José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, y va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y esto sucedió para que se cumpliese la Escritura, llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. No solamente eso, Malaquías 5:2, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Israel, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de la eternidad. Llegaron los magos, a los sabios, ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Ahí están los sabios, los que saben en las profecías, y dice, bueno, la profecía dice que van a ser en Belén de Judea, y van a Belén de Judea. ¿Qué creen? Ahí había nacido Jesús cuando sus papás vivían ¿en dónde? En Nazaret. ¿Pero por qué tuvieron que moverse a Belén? Porque el emperador dijo, vayan a hacerse un censo a su lugar de origen, y tuvieron que moverse, y ahí nace el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo la Escritura, su pasión. Isaías 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Escuche, Jesucristo estaba padeciendo el pecado que nosotros deberíamos padecer. Isaías 53 lo dijo 750 años antes de que sucediera. Su muerte en la cruz, Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y la palabra de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. Y el Señor Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, clavado entre el cielo y la tierra, con clavos en sus manos y en sus pies, y una corona de espinas en su cabeza, ahí suspendido entre el cielo y la tierra, el creador del cielo y de la tierra, ahí estaba sufriendo por mis pecados, y clama desde la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras que había dicho David 1000 años antes, verso 14 del Salmo 22, mi corazón es como de cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. El Señor Jesucristo, a las 6 horas de muerto, de estar crucificado, muere, y el centurión se queda, no puede ser, qué rápido murió. Le clava la espada y sale agua con sangre. ¿Y qué nos dice la ciencia moderna? Que cuando sale agua con sangre es que se revienta el corazón. Mi corazón fue como de cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, mas he aquí ellos me miran y dice, no tienes salvación en Dios. Menean la cabeza. Lea el Salmo 22 y lea el relato de la crucifixión, y va a ver la exactitud. Hay un hombre que se llama Peter Stoner, escribió un libro que se llama La ciencia habla, y él, a través de la moderna ciencia de la probabilidad, tomó 8 profecías y dijo, vamos a ver cómo 8 profecías se pueden cumplir en una sola persona. ¿Cuál es la probabilidad de que 8 profecías se cumplan en una persona? Hizo los cálculos y dijo, para que una persona cumpla 8 profecías, es
1 por 10, una probabilidad por 10 a las 17 veces, a la 17 potencia. Y usted, si no es matemático como yo, lo que puede hacer es tomar un 1 y auméntele 17 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y para que nosotros lo entendamos más, sacamos una monedita de 25 centavos, la marcamos, llenamos el estado de Texas a una altura más o menos de 25 centímetros, a un pie, y echamos la monedita entre todas esas moneditas. Esa es la posibilidad de que usted entre, tome una moneda y sea 8 profecías. Señor, hay más de 300 profecías en la Escritura. Esto es algo impresionante. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta. La Biblia es la verdad revelada de Dios. Escuche. Desgraciadamente ya no todas las iglesias, ni los pastores, creen que la Biblia es la verdad sin error. Usted va a encontrar iglesias y va a encontrar pastores que le van a enseñar que la Biblia, bueno, sí, ¿verdad? Contiene el registro de la palabra de Dios, pero no todas las cosas son verdad. O sea, eso del nacimiento de la Virgen María, eso lo sabemos que no puede suceder. Eso de que Jesucristo caminó en el agua, eso tiene una explicación, o sea, eso no es razonable, entonces tiene una explicación nada más, es una ilustración para explicarnos que tú puedes caminar encima de tus dificultades. Entonces te comienzan a interpretar la Biblia sin creer que lo que Jesucristo hizo y lo que la palabra de Dios registra es verdad. Ahora escucha. Tampoco estamos diciendo aquí que vamos a hacer una serie de personas que creemos sin pensar. Porque tampoco se trata de eso. Para eso Dios nos dio la mente y la razón. Y la palabra de Dios dice, primer mandamiento, ama al Señor tu Dios de todo tú y de toda tú y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si amamos a Dios de todo corazón, nos volvemos unos fanáticos que no saben ni por qué, pero ¡viva la aleluya, gloria a Dios! ¡Ah! ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque gloria a Dios, aleluya. Ese gloria a Dios, aleluya, debe tener una razón. Y esa razón está en la palabra de Dios. Entonces tenemos que conocer también lo que la palabra de Dios dice. Así es que nosotros podemos conformar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir a lo que la palabra de Dios enseña. Y finalmente, la Biblia transforma la vida. La Biblia transforma la vida. El libro de Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, que cuando usted está leyendo la Biblia le está hablando y está penetrando su corazón, está penetrando su alma. Y cuando usted tiene alguna situación y viene a la palabra de Dios, la palabra de Dios le habla. Y cuando yo me enojo con mi esposa, ¿verdad? Aunque se lo merece, ¿verdad? Yo estoy leyendo la Biblia y la palabra de Dios me dice que no guarde, que no me enoje y que no guarde el enojo hasta el otro día. Entonces, confiesa tus ofensas. Vengo a mi esposa y le digo, ¿sabes qué? O sea, yo quiero resistir la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo toma el fuego, su fuego, y toma la palabra de Dios y la ha impreso en mi mente, en mi corazón. No puedo soportar estar en esta situación contigo porque el Espíritu Santo está transformando mi vida. Tengo que venir y decirle, mi amor, yo siempre tengo la culpa, perdóname. ¿No es verdad? Y ese es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Y nosotros necesitamos la palabra de Dios cada día en nuestra vida. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué se puede ver esta realidad maravillosa de que la Biblia nos transforme? Por una razón maravillosa. Porque Dios te ama. Tanto te ama que Él ha dado a su Hijo para morir
en una cruz por ti, para darte perdón. Yo no lo merezco, pero el Señor vino a morir, a buscarme, vino a morir en una cruz y me vino a buscar y a decirme con esos brazos abiertos, me dijo, yo te amo, ven a mí, yo te quiero perdonar, te quiero hacer una nueva creación. Y en esa lucha que tuve en un día ahí, yo no quiero, pero mi corazón me animaba. Tú no es lo que quieras, es lo que necesitas. Tú necesitas el perdón de Dios. Y le entregué mi vida al Señor. Y Él ha transformado y está transformando mi vida. ¿Por qué? Porque Él me ama. Y quiero compartir, ¿tienes un capo? ¿Me lo prestas? Quiero compartir un canto que últimamente lo he estado cantando. Está bien difícil. El coro dice, me ama, sí, Él me ama. Pero tengo que ponerle. Gracias. Él es celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente esas aflicciones me quedan cubiertas por gloria, y pienso cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Si me ama, cuánto me ama, cuánto me ama, cuánto me ama Dios. Póngase de pie, cántelo conmigo. Me ama, cuánto me ama, cuánto me ama, cuánto me ama Dios. Ahora nos ama. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Yo una última vez. Me ama, cuánto me ama, cuánto me ama, cuánto me ama Dios. Señor, queremos darte gracias que tú nos amas. Tu palabra dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal vez esta tarde tú estás aquí, el Señor ha hablado a tu corazón. Y la intención de este mensaje, primeramente, es que
que cada uno de nosotros podamos confiar plenamente en la palabra de Dios y que la tengamos como la luz que es para nuestra vida, que la busquemos todos los días, que la estimemos, como dice aquí, más que el oro y que la plata, porque es dulce más que miel y la miel que destila el panal. Esa es la intención de este mensaje, que podamos poner nuestra confianza en Cristo, en la palabra de Dios, que la busquemos para ese consejo que necesitamos. Pero también el Señor te ha hablado tal vez esta mañana y te ha dicho: yo quiero una relación contigo, te quiero perdonar. Tal vez tú estás aquí, tú has escuchado este mensaje, sabes que necesitas ese perdón y sabes, no estás seguro si tus pecados han sido perdonados, no estás seguro de muchas cosas, pero sabes que necesitas el perdón de Dios en tu vida. Si es así, en esta mañana, Dios va a hacer un milagro maravilloso en tu vida. Te va a perdonar de todos tus pecados, te va a dar una vida nueva, te va a hacer una nueva persona. Si tú tan solo en fe le dices: Señor, perdóname, yo creo que Jesucristo vino a morir por mis pecados, Él vino a pagar la deuda que yo debía. Señor Jesús, ven a mi vida, perdóname y transfórmame, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y si tú lo dices en fe esta mañana, no lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice la Biblia: si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Quieres venir hoy al Señor y decirle: Señor, perdóname? Ahí en tu lugar, solamente dile: Señor Jesús, perdóname. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz y te pido que me perdones, te necesito en mi vida. Tú conoces mi confusión, tú conoces mis dudas, tú conoces mi dolor, tú conoces, Señor, todo lo que es mi tristeza, tú la conoces, pero ahora vengo a ti, Señor, y te pido que me ayudes. Te doy las gracias. Ven a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.